estuvo repartiendo ya sus literaturas. Y estamos en la unidad 2, el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. Recuerden que desde que empezamos, ¿verdad?, este año estamos tocando temas de aprender a conocer a Dios, cómo Dios se ha mostrado al hombre y se muestra a través de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y Dios se ha mostrado a través de las profecías, de los profetas, de la historia bíblica. Se ha mostrado al hombre en diferentes formas. Hablamos también del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y estamos hablando también de la personalidad del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de ello, del regalo tan precioso que Dios nos dejó. Amén. Amén. Y a veces, escuchamos, ¿verdad?, durante la administración, que pidamos y seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, a veces hemos estado acostumbrados y nos hemos quedado usando esos términos, aunque eso aplica para aquellos que todavía no lo han recibido, que no han recibido la salvación a través de Jesucristo, porque hemos aprendido a través de la palabra que nosotros, desde el momento en el que creímos, y esta tarde lo vamos a estar viendo, ¿verdad?, en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, donde dice que desde el momento en el que nosotros creímos en Él, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y a través del conocimiento que vamos obteniendo de la palabra, vamos conociendo a Dios y nos vamos llenando, ¿verdad?, de toda la plenitud del Espíritu Santo. Y es por esa razón que nuestra vida toma una dirección diferente de cómo éramos antes, y de que ahora va a haber algo dentro de nosotros que nos va a redarguir, que nos va a corregir, que nos va a dirigir, que nos va a hacer sentir incómodos cuando estemos haciendo las cosas malas. ¿Alguna vez ustedes han sentido eso? A lo mejor cuando estábamos también en el mundo y que no conocíamos de Dios, a lo mejor cuando hacíamos algo que no estaba bien, que sabíamos, que estábamos conscientes que no estaba bien, ¿verdad? A lo mejor también sentíamos algo. Quizás no sentíamos arrepentimiento, sino remordimiento, porque no sabíamos cómo arrepentirnos, o a lo mejor porque nuestros padres nos enseñaron a pedir disculpas, a pedir perdón, ¿verdad? Y era la manera que buscábamos para otra vez sanar ello. Entonces, pero actuábamos de una manera. Entonces, yo puedo decirle, en mi experiencia, ¿verdad?, yo nací en un hogar cristiano, mis padres cristianos desde muy pequeños, ¿verdad?, nos llevaban a la iglesia, crecimos ahí en la iglesia de niños, ¿verdad?, porque los niños así son, y así éramos nosotros también. En un servicio pues nos quedábamos dormidos, ¿verdad? Y pues antes no teníamos eso de maestros, sino que nos dormíamos, y a veces los papás pues nos dejaban ahí que si había espacio pues en la banca, y si no pues abajo de la banca. Ahí nos quedábamos dormidos. Los papás se iban, el hijo se quedaba dormido ahí abajo de la banca. A veces quedaban olvidados. ¿Cuánto les tocó esa experiencia, verdad? Ahora podemos contarla así, ¿verdad? Y nos da risa. Bueno, ¿alguna vez usted se ha sentido que le falta algo? Y que cuando aquello que le hacía falta llega a su vida, lo hace que usted se sienta como feliz, gozoso, como pleno. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Aunque el ser humano, mis hermanos, nunca vamos a estar plenos, nunca vamos a estar satisfechos, siempre vamos a estar buscando algo más. Pero ¿sabe? En la vida anterior, estoy refiriéndome a cuando nosotros no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón, no temíamos a Dios, ni conocíamos tanto de su palabra, y vivíamos en el mundo y pensábamos que ir a los bailes, la fiesta, drogas o alcohol o todo aquello que usara, o el placer que se daba yéndose con mujeres, o lo que usted haya practicado antes de conocer a Jesucristo, ¿verdad? Y todo aquello que le daba placer, y era la vida que usted llevaba, porque pues era la vida que usted aprendió a conocer y andar en ello. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, usted ya no fue igual. Usted cambió su forma de ser, sus acciones, sus actitudes, sus hábitos, incluso sus hábitos. Entonces, todas esas cosas van cambiando, y todo ello es porque conoció a alguien. Entonces, estaba pensando, ¿verdad?, acerca de las bendiciones del don del Espíritu, las bendiciones que tenemos de parte de Dios, que son a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo no sé cuántos desde que nacieron no conocieron papá, mamá. Por
ejemplo, los niños que quizás están en un orfelinato y que saben que llegan familias a veces y que pueden adoptarlos y llevarlos para que sean parte de su familia. Yo creo que esos niños anhelan una familia, anhelan un papá, una mamá, hermanitos, ¿verdad? Y anhelan eso. Y me supongo yo que cuando ven que llega una familia, ¿verdad? Y ellos están ansiosos de que los saquen de ahí, de ser parte de esa familia. Y cuando logran pertenecer y entrar ya en un núcleo familiar, en una familia, yo creo que ellos se sienten felices, se sienten plenos. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión a lo mejor estuvieron lejos de papá o de mamá, o aún antes de casarse, de conocer a aquella pareja, ¿verdad? La pareja ideal, dicen por ahí, ¿verdad? La pareja idónea, el que Dios había seleccionado para usted y que estuvo con esa espera, ¿verdad? Y en el momento indicado, en el momento que Dios tenía, usted lo conoció y usted se sintió realizado. Yo no sé cuántos han pasado por ahí o han experimentado eso. Y después de eso usted ya no volvió a buscar, ¿verdad? Como el niño que vino a una familia, ya no buscó otra familia, sino que se gozó con esa familia que estaba conociendo y estaba aprendiendo a vivir con ella. Y así como el novio y la novia que se encontraron, ¿verdad? Y que deciden formar una familia, y ya cuando están en familia no tienen que buscar en ningún otro lado porque llegaron al lugar correcto, al lugar adecuado, y sienten que son uno para el otro y que están plenos y que no necesitan nada más. A donde los quiero llevar es que en el mundo habrá muchas cosas, pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo y empezamos esa relación con Él, mis hermanos, no hay absolutamente nada que pueda llenar ya ningún vacío en nosotros, porque todo lo llena Él. En la mañana les compartía, ¿verdad?, acerca de este predicador, bueno, yo lo conocí cuando era joven todavía, ahorita ya pues ya han pasado los años, ¿verdad? Pero es muy efusivo en sus predicaciones. Y él decía acerca de cómo nosotros muchas veces, dice, yo no sé dónde sacaron esa escala de valores, porque ponen a Dios, a veces dicen que Dios es en primer lugar, pero no es cierto en la práctica. Dice, a Dios lo pones donde a ti te convenga, porque muchas veces el trabajo es primero antes que Dios, o muchas veces pones a la familia antes que a Dios, muchas veces te pones a ti mismo antes que a Dios, muchas veces pones a un deporte antes que a Dios. Estoy muy cansado y no voy a la iglesia. Si tengo tiempo voy a ir, porque tengo otras cosas que hacer. ¿Me entiende? Entonces Dios no ocupa el primer lugar en la vida del hombre. Entonces eso quiere decir que no hemos encontrado realmente o todavía aquel que llena toda la plenitud en nosotros. ¿Verdad que cuando somos novios, dijo aquel novio, ¿verdad? Le dice a la muchacha bien enamorada, le dice, ay mi amor, dijo, mañana me vas a venir a ver. Le dijo, primero le pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto me quieres? Le dice, no, yo te quiero mucho, mucho, mucho. Dijo, ¿qué harías por mí? No, dijo, por ti yo cruzaría, dijo, todo el mar, dijo, para venir a verte. Y hablando de esas cosas, le dice, mañana vas a venir a ver. Dice, mira, si llueve mañana no puedo venir. Y muchas veces nosotros, mire, se da cuenta, cantamos, ¿verdad? Cantamos y decimos a Dios, oh no, tú eres lo mejor, tú me has dado todo ello, ¿verdad? Y decimos, no daré mi tiempo a nadie más que a ti, no viviré para nadie más que a ti, mi adoración no será para nadie más que a ti. Y desafortunadamente, para aquellos que tienen redes sociales y que yo lo veo a veces, en vez de estar acá alabando y levantando las manos a Dios, allá están gritándole a un equipo, o sea, o cantando con un grupo allá, pero cuando están aquí, miren, ni siquiera levantan la mano. Es una realidad que vivimos. Entonces nos engañamos a nosotros mismos cuando cantamos a Dios, ¿verdad? Así decimos, no daré mi adoración, no. Pero hay alguien dentro de nosotros que nos da la plenitud. Miren las bendiciones que tenemos. Un cristiano, ya que tiene su hojita ahí,
quiero que vayamos a la verdad central. Dice que el Espíritu Santo en el creyente es la presencia misma de Dios que derrama sus bendiciones. Todo aquel que ha conocido a Jesucristo y ha sabido el propósito por el que Él vino, que murió en la cruz del Calvario y que tomó tu lugar, tomó el mío, por tus pecados, por los míos, y si tú ya te arrepentiste, le pediste perdón a Él, tú eres hijo de Dios. Tú permitiste desde ese momento en el que creíste que tus pecados fueran perdonados, te conviertes en una nueva criatura, y desde ese momento recibes un sello de parte de Dios que dice: tú me perteneces. Ese es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso comienza diciendo ahí en la introducción, dice que un cristiano experimenta dos bendiciones importantes. Una es el cambio de vida que hay experimentado en el momento en el que tú recibiste, en el momento en el que tú escuchaste la palabra, en el momento en el que fuiste redarguido en tu corazón de que eres pecador y que necesitas un Salvador. Y la otra bendición es su comunión con el Padre a través de un nuevo conocimiento dado por el Hijo. Y esto se va adquiriendo a través de aprendiendo su palabra. Vamos conociéndole más y más. Y dice, creo que es 2 de Pedro 2:2, donde dice que anhelemos, deseemos como niños recién nacidos. Digo, ¿qué es lo que desean los niños recién nacidos? Dice que la leche materna. Y a través de la leche, que es lo que va a estar tomando el niño durante los primeros 6 meses, ¿verdad? Antes de que pueda empezar a comer algo diferente que la leche, ¿qué es lo que recibe a través de la leche? Todos los nutrientes, todo lo que necesita un cuerpo para seguir creciendo y desarrollándose. Y es por eso que los niños, ¿verdad? Que la madre los amamantan, no sé, 8 meses, 10 meses, un año, año y medio. Hay niños que ya tienen dientes y la mamá todavía los traen ahí colgados, ¿verdad? Amamantándolos. Y entonces esos niños van a crecer fuertes, llenos de defensa, no van a ser tan enfermizos. Entonces la Biblia dice que también, dice el apóstol Pedro, que crezcamos, dice que anhelemos, dice, como el niño, la leche espiritual, dice, no adulterada, ¿verdad? Que la madre no le adulteran la leche a los hijos, o sea, no le echan agua para que le rinda, es leche pura. Ahora ya venden las fórmulas y todo ello, ¿verdad? Que lo combina con agua, porque, pero se supone que es exactamente lo mismo que la madre, pero nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo, no va a ser igual. Pero la Escritura dice que así mismo nosotros anhelemos, dice, la leche espiritual no adulterada, o sea, no contaminada, no rebajada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces vamos a tener un crecimiento y va a ser a través del conocimiento de la palabra de Dios. Dice que para que por eso crezcamos para salvación. Entonces, lo más grande de estas bendiciones del Espíritu es que nos recuerdan que el Señor está cumpliendo su promesa de vivir cada día con nosotros, no dejándonos huérfanos, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:18, cuando le dijo: es necesario que yo me vaya, y si me voy no lo voy a dejar huérfano, voy a enviar para ustedes el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, primeramente somos de la familia de Dios. Amén. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha sido sellado, usted debe de estar seguro de que usted es un hijo de Dios. Amén. El diablo no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Es cierto que vamos a vivir situaciones, ¿verdad?, de dificultades, como cualquier persona. A veces los de allá afuera esperan que nosotros, como ya venimos a la iglesia, como somos cristianos, ¿verdad?, quieren que no nos equivoquemos, que no cometamos ningún error. O sea, buscan en nosotros perfección. ¿Y sabe hasta cuándo vamos a ser perfectos? Hasta aquel día que podamos entrar al reino de Dios, hasta que Jesucristo venga, hasta que ya lo vivamos en un cuerpo diferente, en un cuerpo transformado. El hermano Daniel todavía se enoja. También pierde el control, por supuesto. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo hombres, vivimos en medio de un mundo, dijo Isaías. Mira, Señor, que yo soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo inmundo también. ¿Me entiendes? Y así estamos nosotros. Y a veces la gente quiere ver en nosotros, ¿verdad?, pura santidad.
Hemos sido apartados para la alabanza de la gloria de Dios. Tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar, tenemos que cuidar nuestro conducir. Por eso la Escritura siempre nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todas esas cosas que nadie allá afuera le puede impedir que usted tenga, o que usted sienta, o que actúe, usted practique. Entonces, la palabra nos garantiza primeramente que somos de la familia de Dios. Si usted con todo su corazón aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted es hijo de Dios. Y quizá por una equivocación que usted haya cometido, la gente va a decir, no, ¿qué hijo de Dios va a ser este más hijo del diablo que yo? Y hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia porque según ellos tienen un mejor comportamiento que los que estamos aquí. Muchas veces nos ven así. Pero si la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios porque le hemos pedido perdón a Dios, y esto es porque lo hemos hecho con todo nuestro corazón, mis hermanos, porque hay mucha gente que a lo mejor ha hecho una oración pidiéndole perdón a Dios, pero solamente de los labios para afuera, o solamente porque alguien le dijo acepta a Jesucristo. Pero, y tenemos mucha gente tratando de vivir un evangelismo o un cristianismo forzado, no del corazón, sino solamente como una religión, ¿verdad? Y nos convertimos en eso religioso. Pero la Biblia nos garantiza que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8, y vamos a ir a la Escritura. Romanos 8, del 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, mire cómo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. El verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino el espíritu de adopción, por eso clamamos Abba, Padre, que quiere decir papito. Abba es papito, es en una forma de llamarle a un padre cariñosamente. Yo no sé cómo usted se refería, ¿verdad? A su papá, si le decía padre, papá, apá o pa, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero todos en algún momento para tratar de conseguir que nos diera unos $20 para irnos al cine, o no sé, ¿verdad? Tratamos de llegar ahí de alguna manera cariñosa, pues así como queríamos llegar y quedar bien con el padre o con la madre, ¿verdad? Así con nuestro Dios, que pudiéramos decirle papito, pero a veces no tenemos esa confianza. ¿Y sabe por qué no tenemos esa confianza? Porque nos sentimos lejos, porque estamos lejos, sentimos que no somos merecedores, y por supuesto que no somos merecedores, pero cuando tenemos esa relación con los padres, mire, ¿qué hijo en su casa cada vez que va a abrir el refrigerador le dice a su papá o a su mamá: ¿puedo abrir el refrigerador? ¿Puedo tomar un yogur? ¿Puedo agarrar un jugo? ¿Sí? Si los hijos hacen eso es porque, bueno, algo anda mal ahí. ¿Verdad? Es decir, yo tuve una madre, tuve una familia, pero por situaciones que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Que lo he dado a conocer, ¿verdad? Porque pues, a veces habla uno de su pasado. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años, entonces de la familia tuvieron que dar algunos por ahí, ¿verdad? Para que ayudaran a ciertas familias, y esas familias ayudaran a estos niños, ¿verdad? Y entre ellos, pues fui yo, me tocó a mí, ¿verdad? Viví con una familia que no era ni creyente ni cristiana y vivían muy lejos de casa. Y entonces el tiempo pasó. Iba a decir crecí, pero no crecí. El tiempo pasó. Y llegó el momento en el que vine a casa ya como a los, ¿qué serían? 13, 14 años. Me daban oportunidad una semana al año que viniera a visitar a mi familia. Ya podía yo viajar solo en autobús. Y cuando llegaba a mi casa, yo no sentía que estaba en mi casa. Ahí vivía mi mamá y mis hermanos, pero como nunca había yo tenido esa relación, o la había perdido, o nos habíamos desconectados, yo llegaba a una casa extraña. Para empezar, no había refrigerador, así es que no podía abrir uno. Y entonces, pero
o sea, cuando hacían comida, yo esperaba hasta que sirvieran, porque pues, no sé, yo no tenía la confianza de ir, ¿verdad? A la charola, como en mi casa ahora, de la cocina no salgo, y no lavando los trastes. No había esa confianza, yo no la sentía. Estábamos desconectados, y eso es lo que pasa cuando no hay una comunión, una relación con Jesucristo y con su Espíritu Santo en nosotros. Nos sentimos así, no hay esa confianza de decirle papito, ¿verdad? Y bueno, mi mamá, yo le decía a mi mamá porque sabía que era mi mamá, pero o sea, hay cosas que quedan así precisamente por esa desconexión. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, dice en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos el mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Ese Espíritu con D mayúscula, con E mayúscula, perdón. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Mire cómo el espíritu de nosotros es escrito con E minúscula, ¿verdad? Siempre cuando ve ahí espíritu, se está refiriendo al hombre, es en E minúscula, o a espíritus, ¿verdad? De demonios y todas esas cosas. Pero cuando se trata de el Espíritu Santo de Dios, es una E mayúscula. Y dice que el mismo Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces nos da la seguridad, nos da la certeza de que somos parte de la familia de Dios, mis hermanos. Dice que ya no somos, no para que vivamos otra vez, dice, con ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino con un espíritu de adopción. Por eso dice Juan 1:12, dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, cuando usted adopta un hijo, aunque usted tenga hijos legítimos, ese hijo que usted adopte va a tener exactamente los mismos derechos que tiene un legítimo, ni más ni menos. Cuando mi hermana, ¿verdad?, supe que se iba a casar, ella tenía una niña, y yo le dije, jamás, o sea, yo cuando hablé ya tuve la oportunidad de hablar con mi cuñado, le dije, cuñado, primeramente te agradezco que hayas recibido a mi hermana y hayas aceptado a mi sobrina como tu hija. Y una cosa que le voy a recomendar a los dos es que si por alguna razón, o bueno, si Dios los bendice con más hijos, jamás se les ocurra hacer una diferencia entre mi sobrina y la hija legítima de ambos. Porque lo que siembres, vas a cosechar. Y los niños van a crecer, no se quedan así, crecen. Y lo que tú siembres en ellos, aquella niña creció, y gracias a Dios ellos, ¿verdad?, siempre en la iglesia, siguiendo el consejo de Dios, y gracias a Dios, esta muchacha fue hasta la universidad, y yo hacía bromas de su papá, y a mí me ponía quieto, porque me decía, con mi papi no te metas. O sea, se da cuenta que ese respeto, ese amor que se llega a tener, y estoy hablando de los derechos, hermanos. El Hijo unigénito de Dios, único y génito de los genes de Dios. Esa palabra es muy importante. Nunca acepte el Hijo único de Dios, no acepte eso. Unigénito, esa palabra es la correcta, porque es único y es de los genes de Dios, es de la sustancia de Dios, porque es Dios. Y mire que Dios nos da los mismos derechos. Por eso la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Jesucristo. ¿Quién lo dice? La palabra. Nosotros somos coherederos juntamente con Jesucristo. Ya quisiera yo heredar de Bill Gates. Y yo también, dice alguien por ahí. Es un hombre bien rico. Precisamente estaba viendo hoy algo que dijo él. Le preguntaron, dice, ¿tú crees que haya un hombre más rico que tú en este mundo? Le dijo, sí. ¿Conoces a alguien que sea más rico que tú? Sí. Conozco a un hombre. Y empezó a relatar, dice que antes de que él fuera alguien, dice que conoció a un hombre
antes de que él fuera alguien, cuando era pobre todavía, porque él fue pobre. Dice que conoció un periodista, no traía para comprar el periódico y le hizo saber al que vendía el periódico y le dijo, te lo regalo. Dice, como a los 3 años volví a pasar y casualmente dice, no traía nada en mí y era la misma persona y me volvió a regalar. Pasaron 6, 10 años, dijo, y cuando tuve ya dinero, dijo, regresé y lo busqué, dijo, y después de varios meses lo encontré. Y le dijo, quiero pagarte, dice, pues el favor que me hiciste de regalarme. Y le dijo, ¿te acuerdas? Dijo, sí me acuerdo. Fueron 2 veces, le dijo. Dijo, pues quiero pagarte, dijo, lo que hiciste por mí. Le dijo, no tienes que hacerlo, dijo. Y le dio una gran lección, dijo, algo que nunca se me va a olvidar, dijo. De mi pobreza, de mi sueldo, de lo que yo no tenía, dijo, yo pude darte. Dijo, ¿qué estás dispuesto tú a dar ahora? O sea, te esperaste hasta que fueras y que tuvieras para poder dar. Dice, la riqueza más grande es cuando los bienes que tú tienes puedes ayudar a alguien más. Y bueno, ¿verdad? Nos estamos desviando del asunto, pero estamos hablando de que nosotros somos hijos de Dios. Legítimos, no legítimos, ¿verdad? Pero somos adoptados, dice la Escritura. Tenemos ese espíritu de adopción, por eso llamamos y clamamos a Dios, Padre, Papito. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 6, dice, pero que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que ya Dios tenía planeado absolutamente todo. Dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ya le he explicado anteriormente qué quiere decir nacido de mujer. Nacido de mujer quiere decir que en toda la Escritura, en toda la Biblia, y usted se va a enterar, ¿verdad?, de que todas las genealogías solamente hablan del hombre. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob, ¿verdad?, está hablando de la simiente, de la semilla. Y Hebreo nos habla de que el hombre es el que tiene la semilla. Está aquí en los lomos del hombre, la semilla, la simiente que trae. Cuando mi esposa me decía, no, ahora carga a tu hijo, ya lo cargué 9 meses. Le dije, yo lo he cargado toda la vida, dice la Biblia, aquí en mis hombros. Entonces, esa simiente que está en el hombre, nunca antes o jamás en la historia de la humanidad una persona ha nacido solamente de una mujer, solamente el Señor Jesucristo. Por eso es un milagro, porque el hombre estaba contaminado con el pecado y Dios buscó un recipiente, un vaso en donde depositar la semilla santa. Por eso el Espíritu Santo vino y cubrió, y hemos visto eso también, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo fue concebido a través del Espíritu Santo, usando a María, y nace. Por eso dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué ley? La misma ley por la que vinimos todos a este mundo, mis hermanos. Hay una ley, ¿verdad?, de desarrollo dentro del vientre de la madre. Y yo me hago seña como si tuviera vientre, ¿verdad? Dentro del vientre de la madre se desarrolla la criatura. Y cumpliendo, ¿verdad?, el tiempo del alumbramiento, él nació y creció como cualquier niño. O sea, fue sujeto a las leyes establecidas para el desarrollo y el crecimiento, como sea un ser humano. A eso se refiere. Pero sigue diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que la Biblia sigue diciendo, en Juan 1:11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. A los suyos vino porque estaban sumergidos o metidos o sometidos a una ley, pero la ley nunca justificó a nadie. Y luego dice que en el verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, dice, Abba Padre. O sea que la palabra de Dios siempre nos va a estar garantizando, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. El diablo le podrá meter dudas en su cabeza, pero lo que la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
Entonces, cuando estamos discipulando a alguien acerca de la salvación, le estamos hablando acerca de lo que la palabra de Dios dice, porque no es cuestión de emociones o de sentimientos, sino es de lo que la palabra de Dios dice, y es de la decisión que tú haces de creer en Él para perdón de tus pecados, para aceptarle, ¿verdad?, como ese Padre perdonador, porque Dios lo que quiere es que todos seamos salvos. Segundo punto, la prueba de la redención. ¿Cómo comprobamos acerca de la redención? Bueno, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de salvación, y habiendo creído en Él. Esto, hermanos, no solamente tiene que ver con aquel que hace una oración, sino con aquel que ha creído en su corazón. Dice que desde ese momento fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sigue diciendo el verso 14, que es las arras de vuestra herencia, hasta el día de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A ver, se lo voy a explicar porque parece como que está un poquito enredosito. El Espíritu Santo en nosotros, desde el momento en el que lo recibimos o que creímos en Él, ese Espíritu Santo es un sello. Es un sello que está en nosotros. Y que eso dice como, ¿verdad?, como un objeto allá en la tienda cuando ya está vendido. Le ponen un sello, sold, en inglés. En español dice vendido o apartado, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros ya estamos pagados. Tiene un dueño. Ese sello en nosotros nos identifica y nos dice que somos de Él, somos de Dios. Bueno, en el capítulo 14 de Juan, el Señor les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando alguien se iba a casar, llegaba y pagaba el dote, daba el enganche, ¿verdad?, o la muchacha. Si ustedes piensan que a nosotros no nos tocó esa cultura, en la de nosotros funciona diferente. Yo un chivo, yo hice una gallina. Nosotros hay algunas regiones en México donde el hombre, cuando va a buscar a la muchacha, va a hablar con los padres, ¿verdad? Y a veces la muchacha no tiene que intervenir, sino que los padres, ¿verdad? Y a veces nomás llevan un canasto de despensa, y ¿verdad?, y es todo, y le dan a la muchacha. Tampoco vale nada. No, pero los padres lo que están diciendo es que ya no va a comer ahora en mi casa, ya cuando se vaya, ¿verdad?, él le va a tocar traer esas despensas todo el tiempo. Le digo que para nosotros funciona diferente. Hace tiempo le dije a mi esposa: dice, tú eres de mi propiedad. Le dije: ¿cuándo me compraste? Le digo: te sigo pagando. Pero nosotros somos propiedad del Señor, hermanos. Tenemos un sello. Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros. En aquel tiempo el hombre venía, hablaba con los padres, traía una dote y lo dejaba ahí mientras se iba y preparaba, ¿verdad?, el lugar a donde iba a llevar a la muchacha a vivir. Construía su casa y todo ello, y hasta que terminaba, entonces venía por la muchacha. No estaban como en el tiempo de noviazgo de ahora, ¿verdad?, de hoy en día, o a lo que nos tocó, ¿verdad?, de que todavía ni construimos casa ni nada, pero todos los días estamos ahí con la muchacha. Todos los días, aunque lloviera, ¿verdad? No como aquel que dijo que somos sellados, somos apartados para Dios. Y luego dice el capítulo 4 de Efesios también, en el verso 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero antes de llegar a ese verso, habla de una lista grande, ¿verdad?, de todo lo que ya no debemos ser, de andar en griterías, en maledicencias, en todas esas cosas que desagradan a Dios.
Y luego termina diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, ¿verdad? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene ese sello, usted tiene esa garantía. Usted tiene, ¿verdad?, lo que estamos viendo en esta hora, las pruebas de la redención de Dios en su vida. Usted ha sido apartado, tiene el sello de Dios en su vida. Entonces, por eso a veces cantamos que el gozo que nosotros tenemos el mundo no nos puede dar, y como no nos ha dado tampoco nos puede quitar. Y ese es el gozo de tener a Dios en nuestra vida. Perfectos, hermanos, no somos. Pedro no era perfecto, Pablo tampoco, y ninguno de los grandes líderes dentro de la Biblia que leemos aquí, que fueron grandes, hicieron grandes prodigios, bajaron fuego, y todos ellos también fueron débiles, también mostraron su debilidad como seres humanos. Y a veces nos preguntamos, ¿y Sansón se salvaría? ¿Y Saúl estará en el cielo? No nos importa eso. El apóstol Pablo nos dice que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, y que en eso nos ocupemos, dice, con temor y con temblor. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, la prenda de nuestra redención, que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esos, mis hermanos, son bendiciones de parte de Dios en nosotros. Ahora, ¿nos capacita para glorificar a Dios? Por supuesto. A ver que hay ciertos protocolos que ¿verdad?, cuando alguien se va a casar, ¿de qué es lo que tiene cuidado? Cuando va a hacer la ceremonia y todo ello, ¿en dónde pone todo su enfoque? En el vestido, en los arreglos, en todos esos detalles, ¿verdad? En la comida que vamos a dar, ¿verdad? Que nadie da frijoles. O sea, sí dan frijoles, pero puros frijoles no. Entonces hay detalles que se cuidan muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere verse bien. Imagínense que llega el esposo bien elegante, ¿verdad?, en un carro clásico y bien, o sea, lo mejor. Y la novia sale todavía con los tubos ahí y con un vestido que pues no era. Entonces, pues como que no. Entonces, el mismo Espíritu Santo en nosotros nos está tratando de amoldarnos, de enseñarnos para saber cómo glorificar a Dios. ¿Me entiende? Por eso dice la Escritura que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una que compró, dice, con su propia sangre, para presentársela a sí mismo, dice, santa, pura, sin mancha. Y entonces, como nos capacita para adorar a Dios, 1 Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Esto es porque algunas personas piensan, no, este es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiero, ¿no? Sigamos leyendo y nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados si pensamos que el cuerpo nos pertenece a nosotros. Dice, porque habéis sido comprados por precio. La salvación, mis hermanos, a nosotros no nos costó nada, pero se pagó un precio y muy alto. Hubo una vida inocente, santa, que ¿verdad?, nada que ver con el pecado, y fue entregada por culpa suya y mía. Por eso dice, comprados por precio, dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? De Dios. No solamente el cuerpo, sino también el espíritu. ¿Sabe qué es nuestro? El alma. ¿Y sabe cuál es el alma? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo aquello que nosotros... Este cuerpo nomás es un estuche. Algunos le dieron estuche grande, a mí me dieron un pequeño. 1 Pedro 1, 18 y 19, algunos dicen, qué obsesión, ¿verdad?, de hacerse bullying a sí mismo. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, nos capacita para glorificar a Dios. 4. Es el que nos hace diferentes. ¿Usted ha sentido, ha notado la diferencia en su vida de antes y a la hora? O sea, de cómo era antes, cómo actuaba antes y cómo actúa ahora. Si le pregunto a mis hijos, van a decir, bueno, yo no te conocí antes. Si ahora eres, ¿cómo serías antes? Pero hay cambios, hermanos, especialmente notables en aquellos que, ¿verdad?, desafortunadamente tuvieron que vivir a lo mejor en malos hábitos o en pecados profundos o en malas costumbres, ¿verdad? Y que el Señor tuvo compasión y los rescató, y ahora se puede ver diferencia en su vida. Entonces Juan capítulo 16, verso 13, dice que nos hace diferente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hechos 9:31 habla de las iglesias que tenían paz, dice, por toda Judea, por toda Galilea, por toda Samaria, y dice que estas eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Recuerden que en aquel tiempo, mis hermanos, estos hermanos, allá en Galilea, en Judea, en Samaria, en el comienzo del cristianismo, ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos ahora. Entonces el Espíritu Santo, el trabajo que hacía era como más por eso habían señales, habían prodigios, habían tantas cosas que los hermanos permanecían firmes por todo lo que veían. Por ejemplo, hay quienes han venido al Señor y han creído en Él, pero como no han tenido una experiencia personal con Dios, entonces no, como que en cualquier momento puede entrar la duda y se van. Pero aquellos que han tenido una experiencia real y profunda pueden decirle todos que es mentira en lo que está creyendo, que es fanatismo, pero como usted ha tenido una experiencia personal con Dios, donde ha visto la gloria de Dios, donde ha visto el poder de Dios manifestado en su cuerpo, en su vida, en su familia, en su trabajo, en donde sea, ¿verdad? Pero que haya sido su experiencia. Todos pueden decirle que es mentira, pero usted está seguro de que no es mentira, de que es real. Pablo tuvo una visión así. 2 Corintios capítulo 12 o 14 habla acerca dice, conoció a un hombre, no sé si estando muerto o en éxtasis o cómo, dice, pero fue al tercer cielo y está hablando de él. Dice que vio cosas y vio y oyó cosas que dicen que no hay lenguaje humano para poder describirlo, dice, pero que son cosas grandísimas. Dice, y yo no lo digo para gloriarme en ello, sino más bien, dice, me ha sido dado un aguijón, dice, que está conmigo para que no me enaltezca, para que no, ¿verdad?, me levante los pies de la tierra y diga, Pablo fue al cielo. Como hay muchos predicadores hoy en día que dan un testimonio ahí, algo, pero no, el importante no es Jesucristo, sino ellos, ¿verdad? No glorifican a Dios, y Pablo tuvo cuidado de eso. Y entonces ellos eran fortalecidos, dice, por el poder del Espíritu Santo. Así nosotros en estos tiempos. Romanos 15:16 dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En ese tiempo recuerden que casi todo estaba inclinado como para alcanzar al pueblo judío, y tenían todavía algunas situaciones ahí
Bueno, hoy conocemos esa palabra racial, pero hemos comprendido que Dios nomás hizo una raza, no hay diferentes razas, ¿verdad? Entonces, tenían ese problema. Creían que solamente era para los judíos. Sin embargo, Dios le dio ese ministerio al apóstol Pablo y a Bernabé para que llevaran este mensaje de salvación aún a los gentiles, dice, para santificarlos por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos hace diferentes. También nos enseña, y ya casi terminamos. Dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿de qué manera nosotros medimos cómo éramos antes y cómo somos ahora? Si usted lee desde el verso 19 del capítulo 5 de Gálatas, se da cuenta que habla acerca de una lista de lo que son los deseos de la carne. Dice, y manifiestas son los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivias, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, hechicerías y un montón de cosas, ¿verdad? Y todas esas cosas que desagradan a Dios. Pero luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nadie, dice ahí, contra tales cosas no hay ley. O sea, nadie puede prohibirles a usted actuar en amor. ¿O sí? ¿Alguien le prohíbe a usted actuar en amor? O tener el gozo, porque eso es interno. O tener paciencia. Y ahí es donde nosotros a lo mejor nos podemos poner en la balanza. ¿Qué tanto del Espíritu tenemos? ¿Qué tanto controla el Espíritu Santo en nosotros? ¿O qué tanto de nosotros le damos en el control al Espíritu Santo? ¿En amor? ¿Tenemos amor por el prójimo? A veces se nos dificulta mostrar el amor, aún para nuestras familias, para nuestros parientes. A veces los padres, como padres, perdemos la paciencia con nuestros hijos. Batallamos, ¿no? A veces es a los que están más cerca de nosotros, a los que les hacemos más daño, con los que perdemos más el control. Recuerdo que hace algún tiempo, ¿verdad?, con los varones hablábamos de eso y les ponía el ejemplo. Muchas veces nosotros como padres, aquellos de los que somos responsables de cuidar, de proteger, de amar, ¿verdad?, a veces son los que dañamos más. Porque viene una familia a la casa, ¿verdad?, y alguna criatura de la familia que nos acompaña derrama un vaso de agua en la mesa y decimos, oh, no se preocupe, no pasa nada, tranquilo, nomás es agua, ¿verdad?, se limpia y se acaba. Se acabó, ¿verdad? Todo tranquilo, todo bien, no pasó nada, tranquilo. Ya el papá está, ¿verdad?, regañando al hijo y pobre niño pues está temblando porque pues, ¿verdad?, cada vez que hace alguna cosa de esa, pues, ¿verdad?, le dan. Entonces ya está temeroso. Y ahora es en una casa ajena y uno dice, tranquilo, pero cuando estamos en casa, ¿verdad?, y uno de nuestros hijos comete una de esas cosas, ¿qué hacemos? ¿Cómo eres tonto? Órale, deja de comer, váyase para su cuarto, ¿verdad? Y espérese, no se vaya todavía, limpie, porque, ¿verdad? A los que estamos encargados de proteger, de cuidar, de amar, a veces son los que tratamos mal. Si podemos tratar muy bien a alguien, entonces quiere decir, ¿verdad?, que somos hipócritas, porque podemos tratar bien al prójimo, pero lo que tenemos más cerca no. O sea, a eso se refiere la Escritura cuando dice que seamos llenos por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir? Que seamos controlados. Yo también antes perdí el control. Recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Mi esposa me rayó el carro por un lado. Hizo un rayón a la puerta. Y llegué y veía que se miraban mi hermana y ella. Y escuchaba, y ya le dijiste.
Es como el cuento aquel de los libros, ¿a quién le pone el cascabel al gato? ¿Verdad? Cuando la regó uno en el trabajo y ahora el patrón nos va a correr. ¿Y quién le dice? ¿Quién le dice? Y nadie quiere ir a decirle porque, ¿verdad? Ya le dijiste. Mi esposa está allá esperando que diga. A ver en qué termina la historia, ¿verdad? Y entonces cuando me dijo, ¿sabes qué? No vi el cerco y me lo llevé. Y rayé toda la puerta del carro. Dije, es un carro, es una puerta, no pasa nada. Cuando aprendemos, ahora, eso fue hace tiempo. Ese día como que yo andaba muy espiritual. Pero hermanos, no siempre andamos controlados, no siempre tenemos el nivel de control o permitimos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y es por eso que lo necesitamos cada día, cada día. Sí es cierto, vamos aprendiendo que todo aquí es pasajero. Y a veces por cosas que son perecederas nos amargamos. Yo sí le reclamaba. Oye, esta vez le pusiste mucha sal a la comida. ¿Qué pasó? Pues, ¿verdad? Me dijo, si le pone un poquito más agua, se acomoda. Va aprendiendo a tener control. Las mismas situaciones que hemos vivido con nuestros hijos, con nuestra familia, nos enseñan. Y Dios permite todas esas cosas para que nosotros precisamente practiquemos la llenura del Espíritu Santo. Para ver cómo pasamos la prueba, cómo está nuestro nivel de amor, cómo está nuestro nivel de gozo cuando vienen las pruebas. Podemos gozarnos cuando estamos pasando con, ay, híjole, tengo que pagar la renta y no tengo. Paciencia. Cuando somos de mecha corta, te aseguro que las pruebas siempre van a estar ahí hasta que podamos pasarlas. Sí, porque llega el momento en el que usted dice, ¿sabe qué? Me rindo. Y muchas veces, por falta de la paciencia, está a punto de renunciar de su trabajo. ¿Verdad? Sí. O renunciar de su matrimonio. Y renunciar a veces hasta de sus hijos. Estamos a ese punto, a veces. Ser llenos del Espíritu Santo. Y el Señor nos prepara precisamente, eso es una de las bendiciones que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude a controlar todas esas cosas. Entonces, hermanos, son cosas que no son fáciles, pero que tenemos que buscarlas. Son los beneficios como hijos que tenemos de parte de Dios. Y bueno, nos enseña, termino con esto. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Van a haber momentos en nuestra vida, mis hermanos, en los que no vamos a saber qué camino tomar, qué rumbo, qué opción, ¿me entiende? ¿Qué decisión hacer? No vamos a saber a veces ni siquiera cómo pedirle a Dios, ¿verdad? Especialmente cuando pasamos por una situación donde tenemos un enfermo y que a veces me preguntan a mí, ¿verdad? Tienen un enfermo que tienen conectado y los doctores, ¿verdad? O sea, ya de tenerlos conectados ya es una vida artificial.
Es una ayuda solamente para que los órganos vitales, ¿verdad? Y la persona a lo mejor ya su cerebro está muerto y todo eso. Y entonces hay decisiones tan difíciles a veces que tomar. Y entonces necesitamos de esa ayuda. Cuando no sabemos cómo pedir. Cuando tenemos un familiar que está a punto de irse y bueno, nosotros, ¿qué quisiéramos? Que nunca se nos muriera nadie. Pero cuando llega el momento, tenemos que decirle: Señor, muchas gracias por el tiempo que me permitiste disfrutarlo, tenerlo, ¿verdad? Pero aquí está. Llévatelo. Dale descanso. Dale reposo. Danos fuerza a los que todavía nos quedamos aquí. O sea, hay decisiones, mis hermanos, que hacemos, que a veces no sabemos cómo pedirle a Dios, pero dice que el mismo Espíritu nos enseña. El mismo Espíritu intercede por nosotros, de acuerdo a lo que la Escritura dice, pero el Espíritu intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, porque a veces ni siquiera podemos hablar, porque hay un nudo en nuestra garganta, porque hay un dolor en nuestro corazón, porque nuestra mente está, no sabemos qué hacer o cómo pedir. Y 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Yo creo que en momentos en los que nosotros ya no podemos, Dios conociendo, porque nos conoce hasta lo profundo, Él nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. Nos da consuelo, nos da fortaleza. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por ese beneficio tan grande, por esas bendiciones tan grandes que podemos recibir, Señor, de parte tuya a través de tu Espíritu Santo. Gracias por hacernos, Señor, partícipes de esa naturaleza divina, porque en el momento en el que nos adoptas, Señor, aunque estos cuerpos no entrarán en tu reino, pero mi Dios, tú nos has redimido, nos has comprado, nos has dado un sello, Señor, de identidad, de identificación, Señor, algo que ahora nos identifica contigo. Amado Padre, gracias por satisfacer cada necesidad de nuestro ser, de nuestra vida. Permite que en este momento, cuando salgamos de este lugar, Señor, vayamos desahogados, Señor, despojados aún de todo peso y del pecado, Señor, suplicándote que hagas morada, Señor, en nosotros. Si es que hay alguien que todavía, Señor, no ha permitido que tú vengas a morar en su corazón, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, en esta tarde, que hable, Señor, al corazón de aquellos que todavía no han hecho un compromiso contigo, que no han hecho una decisión, Señor, para salvación. Sabemos que el día viene, Señor, cuando tú vienes por tu pueblo, por tu iglesia, pero dice tu palabra que aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a seguir perseverando, a orar, Señor, a seguir alcanzando nuestra familia, Señor, sabiendo que la eternidad, Señor, es contigo, será de gozo, pero apartados de ti, mi Dios, será terrible. Muchas gracias te damos por habernos permitido estar en tu casa en esta tarde. Suplicamos para que nos lleves con bien, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, nos ayudes a hacerlo, Señor, bajo tu dirección y voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde, mientras siguen orando, yo quiero hacer una invitación. Quizás haya alguien que todavía no ha rendido su vida a Jesucristo. No puedes irte sin haberlo hecho, porque, ¿sabes? A lo mejor el Señor viene ahora. O tú no sabes si mañana todavía Dios te dará la oportunidad de abrir tus ojos. Él es el dueño de la vida, pero Él respeta tu decisión. Si tú no has entregado tu vida al Señor, en esta tarde yo te invito a que lo hagas. Habrá alguien en esta tarde que quizás no lo ha hecho y le gustaría hacerlo. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Quiero orar con usted. Quiero dirigirte en esa oración que te lleve a conocer al Señor. Aquel que lo dio todo por ti, se entregó en una cruz, sufrió el castigo y todo por nuestros pecados. Ya no tienes que vivir una eternidad lejos de Dios, si tan solamente en esta tarde decides seguir a Cristo. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, yo quiero orar contigo. Amado Dios, gracias. Gracias por estas familias, Señor, que están aquí. Te suplicamos, Padre Santo, con todo nuestro corazón,
por los que tenemos aquí, Señor. Están en una lista y están, Señor, algunos de ellos profundamente en nuestro corazón. Te suplicamos por cada uno de ellos, Padre, y seguimos orando para que tú sigas, Señor, trabajando en sus vidas, en sus corazones. Que todo lo que permitas que pase en sus vidas, Señor, todo sea dirigido, Señor, hacia ese encuentro contigo. Ayúdale, Señor, a abrir sus ojos. Derriba, Señor, la venda que cubre, Señor, sus corazones para que puedan verte, Señor. Así como tú los ves con ojos de compasión, que ellos puedan verte en esa necesidad como el Salvador de sus vidas. Rompe cadenas, Señor. Rompe toda atadura del pecado o de hábitos. Hay quienes quizás voluntariamente todavía quieren gozarse en el pecado porque lo sienten placentero. Pero mi Dios, ayúdalas a entender que la eternidad, Señor, es terrible lejos de ti. En el nombre de Jesús oramos para que les ayude, Señor, a llegar contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por la familia Pineda que está pasando por estos momentos de dolor, de tristeza. Te suplicamos, bendito Padre, para que con tu bálsamo, Señor, sane sus heridas y que les ayude, Señor, a tener ese acercamiento contigo. Que la muerte, Señor, de César, que no sea en vano, sino que haya frutos, Señor, de arrepentimientos en la familia y que puedan acercarse, Señor, a ti, que tú eres el dador de la vida. Te suplicamos, Señor, por cada uno de ellos, por Jason, por Génesis, por Miriam, por César Senior, en el nombre de Jesús, para que estés obrando, Señor, en ellos. Y a nosotros, Padre Santo, dando la oportunidad de poder servirles en estos momentos de tristeza, de dolor, Señor. Que tu palabra sea su consuelo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Dirige a tu pueblo, Señor, en esta tarde y llévanos con bien hasta donde vamos, a nuestros hogares, algunos a lo mejor a trabajar, a laborar. Te pedimos por los que están lejos, guárdales. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.